Qué bueno es verles nuevamente y continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Esta revelación nos lleva a recordar algo muy importante que nosotros vimos contextualmente en el versículo 9 del capítulo 1. Y constantemente hacemos énfasis en esto para que no perdamos de vista cuando estamos hablando de acontecimientos futuros, porque algunas veces van a sentir que estamos hablando en presente y van a decir, ¿y en qué momento sucede o cómo es que nosotros nos quedamos? Pues definitivamente sabemos que la palabra dijo en este capítulo, que fue la misión de Jesucristo. En el capítulo 2 al 7 tuvimos los mensajes a la iglesia, y de ahí en adelante estamos viendo los juicios, los sellos y las trompetas. Estos acontecimientos se marcan de manera distinta como acontecimientos acaecidos en el cielo, del capítulo 4 al capítulo 5, y estamos viendo la tribulación en la tierra, que es hasta donde hemos llegado, del capítulo 6 al capítulo 16. Que justamente es lo que estamos tratando. Un tiempo difícil que en la Biblia se describe como principio de dolores, como la gran tribulación, como la ira venidera, la hora de la prueba y el tiempo de angustia para Jacob. Es decir, podemos encontrar dentro de la Biblia estas expresiones y todas ellas hacen referencia al momento difícil de la tribulación. Recordemos, la iglesia ya no está en la tierra. Algunos dicen, si pasamos o no pasamos la ira de Dios, ¿qué importa? ¿Qué importa? Dicen, si vamos a estar siempre con Dios. Pero la Biblia dice que no fuimos puestos para ira. Y si el Señor dice que no fuimos puestos para ira, es porque Él va a preservar su iglesia, es decir, a los creyentes que han depositado su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué aclaro a los creyentes? Porque allá afuera andan todos diciendo, somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Y déjenme decirles que si alguien no ha confiado en el Señor Jesucristo y ese sacrificio perfecto hecho en la cruz, no está dentro de la iglesia. Puede estar dentro de cualquiera de las cuatro paredes a la que llaman iglesia, pero no a la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Y ese es el concepto diferente. Y hemos empezado a ver algunos de los propósitos de la tribulación. Uno de ellos habla sobre la disciplina y la redención de Israel. El segundo habla sobre el juicio de los gentiles incrédulos. Y dentro de estos juicios hemos estado viendo contextualmente que todo inicia con una paz falsa. Y se representaba, ¿recuerdan? Por el caballo. Ya me siento como en la escuela, hermano. Los niños no se acuerdan. Por el caballo blanco, hermanos. No perdamos de vista esto. Porque cuando nosotros entendemos cronológicamente cada uno de los acontecimientos que se van dando, entonces vamos a entender el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis no será el terror, sino la esperanza y la garantía de que usted no va a pasar ahí. Pero si nos quedamos pensando en que, es que todo lo que va a pasar, sí, pobres de aquellos que no consideren su vida con relación al sufrimiento que Dios ha manifestado que va a pasar, simplemente por endurecer el corazón. Pero todo inicia con la paz falsa, representado por ese caballo blanco. Luego habrá una guerra, representado por un caballo rojo o bermejo.
donde habrá muerte. Luego aparece un caballo negro, donde todavía se va agudizando todavía más la muerte. Pero también, después del cabalgar de estos juicios, aparece una esperanza. ¿Y qué sería de la vida del mundo en general si Dios no tuviese abierto los brazos para toda aquella gente que todavía no le ha creído en esa obra tan maravillosa? Qué difícil sería definitivamente. Pero hasta este día, Dios todavía continúa esperando que todos aquellos que no han confiado en su obra lo hagan. Y todavía en la tribulación va a haber esa oportunidad. Van a haber 144,000. Y los hermanos que me antecedieron aclararon que no son salvadoreños, no son estadounidenses, sino que tienen una característica principal: judíos vírgenes. Y la Biblia dice que no se han sido contaminados. Y esto nos da justamente esa posibilidad y la buena noticia de que Dios siempre permanece fiel a su promesa. Él no ha puesto al ser humano para terminárselo, definitivamente no, pero está esperando que el ser humano tome, atesore, adquiera el regalo que Él le ha dado, la salvación. Cuando el Señor abre el séptimo sello, nos aparecen por ahí el juicio de las trompetas. Y cuando vemos estos juicios, vamos viendo que cada número 7 nos va apareciendo otro tipo de juicio. Los seres humanos dicen: ¿cómo Dios, siendo amor, cómo Dios, habiendo creado todo cuanto existe, va a haber un momento en que lo va a destruir? Déjenme ilustrarles de esta manera, hermanos. El Señor no trabajó para hacer toda la creación, Él habló. Dios definitivamente es amor, absolutamente, pero también es justo. Y cuando decimos que es justo, le estará dando a aquellas personas que aun cuando escuchan el Evangelio, que aun cuando reciben la palabra de Dios, dicen no. Y les estará dando el justo castigo merecido por el único pecado que no es perdonable: la incredulidad. Él no tiene ningún pesar alrededor de que la gente llegue a sus brazos. Al contrario, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si hay fiesta, eso significa que hay alegría, hay gozo. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Cuando vimos que se abrió uno de los sellos, vimos justamente que hubo un silencio en el cielo. Y ese silencio da la pauta para que la gente pueda entender que Dios está justamente esperando una reacción del ser humano, confiando en que el Espíritu Santo hará la obra y que permitirá a cada uno de ellos creer en su obra. Entonces, vimos justamente eso. Y posteriormente, en el capítulo 8, estuvimos viendo que había un grupo de hermanos, los mártires, pidiendo justicia, clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero posteriormente, en el capítulo 8, versículo 7, se desatan
esos juicios tan tremendos que van a ser para este mundo, como lo es el granizo y el fuego mezclado con sangre, que caerán en la tierra y quemarán la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Alguien dirá, ¿qué pierdo yo con que se quemen los árboles? ¿Qué pierdo yo con que se queme el zacate? Yo no como zacate. Pues déjeme ilustrarle un poquito esto, hermano. Si los árboles, que son los únicos que tenemos todavía, son los que absorben el dióxido de carbono que nosotros tiramos cuando extraemos el oxígeno de nuestra respiración, lo transforman en oxígeno para nuestra vida, ¿qué sucedería si ya no hubiese quien transformase ese dióxido de carbono en oxígeno? Difícilmente podríamos respirar. Y cuando la Biblia nos dice que va a quemar, que lo va a descartar en su totalidad, nos está diciendo no solamente que está atentando contra la vida natural, sino justamente contra la vida humana. Porque hoy por hoy todos los seres humanos nos quejamos que la temperatura llega a un nivel donde ya no soportamos la calor. Pero otros dicen, pero ahí por mi casa, como hay bastantes arbolitos, vieran qué fresquito se siente. Pues la importancia de los árboles radica en que el ser humano sin árboles tampoco viviría mucho tiempo. A través de esto, también fuimos viendo cómo el mar iba siendo afectado y donde muchos de los alimentos que salen del mar ya no iban a tener la oportunidad de ser ingeridos. Vemos la naturaleza, el mar, y luego vemos cómo el agua dulce también es contaminada. Y dice que se va a volver como el ajenjo. Y el ajenjo se ilustra como una planta del desierto que es amarga. Y que obviamente va mostrando cómo el Señor va pausa a pausa tratando con la gente para ver si la gente realmente se detiene un momento y piensa y dice, me vuelvo al Señor. Pero después ya no va a tratar solamente con la naturaleza, las plantas, los árboles, el mar, sino que va con los cuerpos celestiales, el sol, la luna y las estrellas. Los científicos dicen que cuando una estrella cae, porque ya varios hermanos de los que me antecedieron explicaron, que cuando Juan escribió esto, lo más próximo a lo cual pudo explicar es una estrella, pero en la clasificación hay asteroides, meteoritos, algunos dicen cayó una estrella y probablemente es un satélite artificial, pero las estrellas en su magnitud son mucho más grandes que la Tierra. Pero cuando habla de estrellas, en este apartado específico, como puede estar utilizándolo literalmente, puede utilizarlo también simbólicamente, dando a conocer que es un ángel. Pero, ¿qué causa justamente eso? Falta de luz. Y la falta de luz acarrea problemas. Ya no hay fotosíntesis porque ya no hay plantas, ya no hay luz. El ser humano perdería la vitamina D que proporciona el sol. Y yo me iba más allá del punto y decía, ¿qué pasaría con aquellos niños que no reciben vitamina D? Y la ciencia dice que tendrían un problema de raquitismo. Y el raquitismo no es más que la desnutrición severa que un niño puede tener. Pero a esta altura, nosotros podemos observar que habrá mucha confusión.
habrá muchos problemas para la gente que habite la tierra. Y no solamente eso, sino que la misma naturaleza está gimiendo, está gritando y diciendo, ¡ay! ¡Ay! Hasta este punto, todos los juicios han afectado indirectamente al ser humano. Pero ahora, a partir de los sellos, los juicios van directamente con el ser humano. Y es aquí donde no nos vamos a cansar de decirle a la gente, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios hizo, confiando en que un día la humanidad que todavía no tiene a Cristo en su corazón, pueda realmente hacer una pausa en su trabajo, en sus estudios, en su diversión y recibir la buena noticia. La buena noticia de que merecíamos morir porque somos pecadores, somos perversos. Pero Dios supo que como seres humanos éramos imposibles de llegar al trono de su gracia. Y envió a su Hijo Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados. Todos, absolutamente, ahí no hay ninguno. Pero no solamente eso, sino que esa sangre preciosa que derramó en la cruz fue tan acepta al Padre que Cristo llegó como todo ser humano a la tumba, pero no se quedó ahí. A los 3 días resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Y todo aquel que cree que Cristo es nuestro Redentor y Salvador y que en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados, es salvo. Y no va a pasar estos momentos de dificultad. No va a tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Hoy por hoy nos quejamos. Decimos, no soportamos la calor. Los tomates están caros. La vida está complicada, todo va para arriba. El pisto ya no ajusta. Yo ya no hay lo que hacer. Pero el Señor está hablando y está diciendo, lo peor que va a venir viene después. Si hoy sentimos que nos ahogamos aún cuando trabajamos y Dios nos provee a través del trabajo esa bendición para nuestro alimento, imagínense esto cuando ya no hayan árboles. ¿A cuánto les gustan los mangos? Qué rico se sienten, ¿verdad, hermanos? En este tiempo, pues déjenme contarles, no van a haber mangos ahí. ¿Cuántos disfrutamos de un buen pescado frito? Muchos. ¿Cuántos se deleitan comiendo mariscos? Pero ya no van a ver. Ya no va a haber nada de eso. Y la gente necesita entender, porque algunas veces todavía encontramos personas que dicen, y es que eso es filosofía. Hermanos, el Señor ha demostrado a través de su palabra que cada mayordomía, cada economía ha tenido un juicio. Y esto los científicos lo continúan verificando. ¿Qué hay donde estuvo Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Por qué? Fue consumido y no hay nada. Hasta las cenizas se fueron. Algunos todavía dicen que han hallado rastros o vestigios del arca. Pues ahí hubo un juicio. Pero todavía la gente sigue diciendo, no, es que cuando sea el momento, cuando ya llegue el momento entonces, pero nadie está seguro en esta tierra. Sin Cristo nadie está garantizado. Sin Cristo nadie tiene absolutamente nada. Y todo lo que queda en esta tierra es de aquí.
Cuando la Biblia nos está hablando de los sellos, encontramos justamente que se desata una plaga. El hermano decía unas langostas, y para contextualizar decía chapulines, saltamontes, pero cuando nosotros vemos la ilustración que el Señor nos da, con cabello de mujer, con dientes de león, con rostro humano, esto nos lleva a reconocer que será una ferocidad increíble, que esto tendrá una magnitud tan grande que si nosotros tratamos de ilustrar en nuestra mente cada una de las características que estas langostas tienen, no le hallaríamos forma. No cabe en nuestra mente que tenga un rostro humano, pero que tenga dientes de león. No cabe que tenga una cola que haga daño y que pique como escorpiones. Miren, el hermano decía, a mí nunca me ha picado. Y ese día yo me reía porque una madrugada acostado, yo sentí que me picó algo en la pierna y me sobé y me di vuelta. Pero el alacrán no le gustó mucho eso. No, que llegó y me volvió 2 veces más. Es decir, 3 veces en un ratito. Ya cuando la tercera, no, ya estuvo, le dije yo, ya. Y si eso nos hace sentir dolor, imaginémonos cuánto dolor habrá en la vida de estos seres humanos. Pero el ser humano va a ser probado de diferentes maneras. El ser humano va a ser confrontado. Pero esta ilustración de las langostas nos lleva a declarar con mucha firmeza que es una acción demoníaca. No estamos hablando justamente de una figura natural o normal, sino de algo justamente demoníaco. Y esto nos lleva justamente a reconocer que el demonio va a tener su protagonismo en ese tiempo. Porque ahí encontramos hasta el número. Hay un número preciso. Y la gente todavía podrá decir, no, no es cierto. Pues déjenme decirle que sí es cierto. Satanás desde que estaba sirviéndole al Señor siempre quiso ser como Él. Tanto así que se trajo un buen grupo de ángeles que se rebelaron. Todos querían un privilegio, todos querían un trono. Y difícilmente lo pudieron tener. Trataron de pervertir la humanidad buscando la manera de evitar que la simiente de la mujer llegara. Hubieron gigantes y nosotros los hemos venido estudiando a través del libro de Segunda de Samuel, en Génesis. Pero el diablo dijo, voy ganando. El diablo dijo, con estos yo tengo la victoria completa. Y aún cuando el Señor fue a la cruz, el diablo sentía alegría, se murió. Pero el Señor le dijo 3 días después, no es como vos decís. El diablo o Satanás ha tratado durante mucho tiempo de pervertir todo. Y hoy no solamente lo hace afuera, sino que a través de las iglesias, pervirtiendo la palabra de Dios, dando a la gente a través de un púlpito la oportunidad de engañar a muchos. Normalmente cuando tenemos evangelismo a veces comentamos cómo le fue, hermano, qué tal, le escucharon. Y qué alegría se siente cuando una persona allá afuera lo recibe. Pero qué tristeza se siente cuando la gente definitivamente no quiere nada con Dios.
Pues esos que no quieren nada con Dios van a pasar esos años. Van a tener 5 meses de sufrimientos continuos. A veces con una semana que estemos enfermos, ya empezamos, ay, ya no hay, hermano, miren, las pastillas ya no me hacen entrada. Sí, pero aquí no va a haber medicina. Aquí no va a haber consuelo alguno. Es tortura completa. Con eso en mente, con que la situación va a ser difícil, vayamos al segundo ay. Capítulo 9, versículo del 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. No dudamos que esta sea la respuesta a las oraciones de los santos, porque el propósito del Señor de dar a conocer estos acontecimientos nos muestra cuán terrible, cuán desastroso va a ser el momento en que esto suceda. Sale una voz y da una orden. Y esta orden precisamente es desatar a los 4 ángeles. Algunos dicen, son ángeles buenos, pero la Biblia dice que no, porque salieron con un propósito: matar. En los versículos anteriores vimos que las langostas tenían un jefe o un capitán, Apolión, ¿sí? El destructor, Satanás. Estos ángeles necesitaban, obviamente, otros elementos u otros ángeles perversos que continúen haciendo destrozos en la tierra. Y son sueltos y destaca que están atados junto al gran río Éufrates. Esto nos muestra que estos ángeles seguramente constituyen siempre los ángeles caídos que llegaron de la desobediencia de Dios, pero que están atados porque Dios no ha permitido que hagan cualquiera de sus fechorías en esta tierra, y que al mismo tiempo tienen una peligrosidad especial, y que a este momento Dios los ha tenido encadenados. Alguien dice, pero alguien pudo haber ido a Israel, haber llegado al río, y dice, yo no lo vi. Y aquí cabe la ilustración que lo espiritual se discierne espiritual. Las cosas que nosotros vemos son aquellos chispazos que Dios permite que podamos tener. Usted y yo jamás hemos visto al diablo, pero no por eso decimos que no existe. Sí existe. No hemos visto los ángeles perversos, pero sí sabemos que podemos ser influenciados por ellos, no poseídos, pero muchas veces adoptamos los pensamientos que estos tienen. Este río, algunos dicen que están atados porque marcaba el límite ideal de la tierra prometida
y que después de esto llegaban los otros imperios asirios y babilónicos, que fueron quienes derrotaron, pero que hasta ese punto es el límite de la tierra prometida. Pero al mismo tiempo también nos ilustra y nos muestra una película más adelante. Este río posteriormente se secará, porque la Biblia dice que por ahí van a tener que pasar los reyes de la tierra. Pero aquí nos va ilustrando no solamente eso, sino que además nos muestra que es esa frontera y que el Señor es quien está dando la orden. Y dice, desátalos. Y la Biblia dice, fueron desatados. Y tenían un propósito para un día, para un mes, para un año determinado. La Biblia no nos dice qué fecha fue o qué fecha va a suceder esto, pero sí dice que ya tenían un destino propicio. Y el propósito justamente es ese: matar la tercera parte de los hombres. Alguien dirá, bueno, pero ¿y en los juicios anteriores no se mató tanta parte? Sí, pero eso no significa que no hayan quedado sobrevivientes. ¿Qué sentido tendría que Dios enviara su ira sobre aquellos que no creen en su obra redentora si ya no hubiera sobrevivientes? Ninguno. Todavía hay unos que sobreviven. Y aquí nos está diciendo, pero también nos dice que el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones. Y a mí me llama la atención cuando Juan dice, yo oí, porque Juan está diciendo, no me lo estoy inventando, fue el Señor quien lo reveló, fue Él quien lo dio a conocer. Versículo 17 al 19. Así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Imaginémonos cómo el Señor va tratando con cada una de las partes de la población. Y en mí llegaba la idea, qué maravilloso es Dios, porque no trató a toda la gente de una sola vez así. El juicio no fue en la totalidad de la humanidad, sino que fue poco a poco llevándose las terceras partes. Y eso nos ilustra cuán amoroso es Dios todavía en medio de esas circunstancias. Pero también nos dice cuán difícil será la vida de estos. Estos ángeles definitivamente tenían o estos caballos, porque no podemos decir que eran seres humanos, sino ángeles demoníacos, tenían como fin principal torturar, matar. Y esto nos recuerda varias cosas importantes. Una de ellas es que Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, cumpliendo cada una de las etapas en el momento adecuado.
estamos en el tiempo de la gracia, y como tiempo de gracia, Dios todavía está esperando hasta que el último ser humano pueda entender que sin Dios no hay nada. Y ha ido paso a paso mostrando cada una de esas etapas. Número 2, Él demuestra también que ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta, sino solo dentro de los límites impuestos por Él mismo. Y encontramos en los sellos, le fue dada la potestad de destruir, pero no de tocar a los hombres. Le fue dada la potestad de matar a la tercera parte. Cada uno de esos juicios tenía un límite. Y esto es determinado por Dios. Número 3. En su soberanía, Dios puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios. ¿Cómo así, hermano? Veamos la ilustración de Job. ¿Creen ustedes que era un buen ángel el que llegó? ¿Qué dice la Biblia? Satanás, directo. Dame chancecito, le dijo, de tocarlo a él. Y le dijo, no, tócale todo lo que quiera, menos a él. Pero cuando le dio la oportunidad de tocarlo a él, le dio una limitante, ¿o no? El espíritu no es tuyo, papá, es mío, le dijo. Así nos está demostrando que en su soberanía, a cada uno de los ángeles perversos, Él es el único que tiene todo dominio y toda autoridad. ¿Amén? Número 4. Siempre los juicios de Dios son controlados y precisos. No podemos decir, a Dios se le pasó la mano, ¿no? Es por eso que como iglesia siempre estamos tratando de que la gente entienda que la salvación es el regalo de Dios para la humanidad y no un premio. No es un premio porque usted y yo no merecemos nada. Una señora dijo, ustedes no tienen talle de hermano, porque la ropa que andan, no, mírense. Pero el ser humano todo el tiempo trata de ver lo exterior. El ser humano trata de descalificar a todo mundo, pero Dios no descalificó a nadie. Si yo no merezco absolutamente nada, yo lo tengo bien claro, pero aún así Dios me perdonó. Y Dios puede perdonar a cualquier ser humano, independientemente de la condición que tenga, del pecado que haya cometido, de las circunstancias en las que esté viviendo. Dios siempre permanece fiel a su promesa. Y en estos numerosos jinetes demoníacos que la Biblia nos está describiendo, el Señor nos quiere decir que la intensidad de los juicios va aumentando. Ya hemos ilustrado más o menos 3 a 4 de las terceras partes de los hombres muertos, muchos atormentados, pero justamente no es el momento de la aniquilación total, pero sí una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios para este mundo, porque el tiempo de Dios está cerca. ¿Cuánta catástrofe recibirá la humanidad? ¿Cuánta dificultad tendrán que enfrentar muchos? Tenemos entendido que serán 7 años, 3 años y medio para la parte más difícil.
Pero la Biblia nos va mostrando que los propósitos de Dios y que la aceleración en las dificultades irá paso a paso de acuerdo a lo que Dios va permitiendo que estos ángeles perversos hagan. Cuando Juan nos describe justamente las características de estos seres humanos, hace referencia a un punto en donde dice fuego y azufre. Y esto nos recuerda cómo fue enjuiciado Sodoma y Gomorra. Pero también nos recuerda que en la Biblia se habla como el agua de fuego y azufre. Y por eso afirmamos que son espíritus demoníacos. Y que estos caballos no son sino cualquier mutación humana que pueda existir o sobrenatural que va a cumplir un propósito. Y este propósito lo va a hacer a través de humo, fuego y azufre. Si muchos todavía nos sorprendemos cuando vemos de repente por ahí las investigaciones donde dicen que el dragón tira fuego, solamente en Marvel aparece, en las chiquilladas. Aquí el Señor le dará la potestad a estos demonios que lo puedan hacer. Y dice, su boca y su cola tienen poder. Esto nos muestra que cualquiera de los extremos que estos animales puedan llegar al ser humano van a causar una catástrofe y que obviamente dañarán constantemente. Yo me hacía la imagen y decía, una serpiente en la cola que tiene una cabeza y que hace daño. ¿Cuántos pueden ver una serpiente y quedarse quietos? La mayoría, ¿verdad? No hallamos ni dónde salir corriendo. Y les tienen miedo incluso a aquellas que se comen los ratones. Solo los ratones comen, no hay nada. Ahora, ¿qué hará la humanidad sabiendo que estos sí les van a matar? Sabiendo no solamente que va a haber fuego y que detrás del fuego viene la humazón y que la respiración del ser humano no soporta eso. Y el fuego con azufre todavía arde más. ¿Cuán difícil será ese momento? Y vemos justamente cómo el Señor va ilustrándonos esto, pero no perdamos de vista. Todo tiene un límite y hasta este momento Él continúa realizando la advertencia necesaria. Y esa advertencia es para todos aquellos que no han creído en su obra. No solamente es el consuelo para nosotros, porque ya hemos confiado en ello, sino para todos aquellos que todavía no han confiado. Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, no se arrepentirán de sus pecados, y en lugar de buscar al Señor, ¿qué dice? Continuarán adorando ídolos. En este tiempo, en el año 2024, cuando nosotros sentimos que algo nos está llevando y nos está ahorcando,
y ya no le encontramos ninguna salida a las situaciones, clamamos a Dios. Y le prometemos tantas cosas que vamos a hacer, porque sabemos que estamos pasando un momento difícil. Pero estos hombres de la tribulación, en vez de buscar a Dios, hacen todo lo contrario. Y la Biblia nos aclara que va a haber un remanente de esa población que no va a estar muerta. Pero nos caracteriza ese remanente, dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Eso nos dice que habrán sobrevivientes. Todavía después de tantas plagas, hay unos que van a sobrevivir, pero no por mucho tiempo. Porque nos describe justamente una acción donde dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Algunos dirán, tan duros son de corazón, sí. Pero no necesitamos llegar a ese tiempo para ver personas duras del corazón. Todavía hay gente así. Todavía hay gente que dice, no, si yo voy a una iglesia, si yo me congrego. Y como dijo una hermana en el culto de oración, mi nombre está escrito en el libro de las ofrendas, hermano. Y aunque esté ahí, pero usted no sabe que algo me va a servir. No le sirve de nada, hermano. Aquí se lo vamos a aclarar si usted todavía seguía creyendo que porque donó las puertas de la iglesia, porque dio para 3 polines de la iglesia, si porque usted personalmente fue con el machete y anduvo chapó y le salieron las ampollas. Hermano, no le sirve para salvarse. No sirve. Lo único que sí sirve es la obra redentora del Señor Jesucristo. Es la única. Pero esta es una actitud no nueva. Amós en el capítulo 4, versículo 10, vayamos a Amós 4:10, para que veamos que esta acción no es nueva. Y dice ese versículo, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hizo subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué hace esta gente? Negar totalmente. En vez de buscar a Dios, continúan haciendo la idolatría. Esta idolatría es un problema grande. Y nosotros, cuando hemos entendido esto, vemos como absurdo cómo el ser humano puede agarrar madera, plata, oro, yeso, formar una imagen, yo, ser humano, la formo, y después, yo, siendo quien la creó, me voy a postrar ante esa imagen. Es absurdo. Es totalmente inexplicable. Pero el ser humano lo está haciendo todavía. Y lo está haciendo, y aquí hay un problema muy grande en esto, porque es obra humana, pero el ser humano le atribuye tanto poder a aquello que crea, que termina desviando su atención a lo creado y no al creador de todas las cosas.
Ya me imagino yo a uno de nosotros haciendo un plato de comida bien bueno y postrándonos ante el plato de comida. Si quien lo hizo fue usted, ¿qué sentido tendría? El ser humano, en vez de buscar a Dios, va alejándose más. Y esta gente querrá tener la muerte, pero no la va a hallar tan fácilmente si no es el límite que Dios le ha puesto a su vida. Es sorprendente incluso que como el hombre abandone a Dios para adorar objetos inanimados. Qué triste es saber que yo le voy a pedir a alguien que no me va a oír, que tiene oídos. Que yo le estoy pidiendo, Señor, mira mis debilidades, pero lo que tengo es una estatua. Y este no me oye, no me va a contestar, no me mira. Pero es más triste todavía creer que cuando yo lo estoy haciendo para el Señor. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Versículos 19 y 20. Y dice el versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Dice la Nueva Versión Internacional. Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo sea mismo o sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Pablo le estaba diciendo, porque estaba tratando el tema del sacrificio a los ídolos, yo quiero que entiendan que cuando un ser humano hace un sacrificio, hace una idolatría, no lo está haciendo para Dios, sino que para el diablo, para los demonios. Y estos versículos que hemos leído nos van ilustrando justamente eso, la idolatría que muchos tienen. Porque el Salmo 115 nos dice de esa idolatría. Y no solamente eso, sino que nos dice, semejantes a ellos son quienes lo hacen. Y me está diciendo que no sirve. Y si yo estoy todavía en eso, la Biblia me está diciendo, si estás todavía en esas circunstancias, tampoco sirve. Qué difícil es esa situación cuando el Señor no resplandece en la vida del ser humano y cuando las vendas que pone el maligno son mucho más fuertes que lo que él mismo puede hacer, no lo que Dios puede hacer. Ya vimos, Dios tiene todo estructurado para día, mes, hora y año, y todo tiene un límite. Pero estos seres humanos, la Biblia dice, ni aún así dejaron los hurtos, ni aún así dejaron los homicidios, las hechicerías, la fornicación. Es decir, no se arrepintieron. Y no se arrepintieron porque, como muchos hoy en día, creen que Dios no es real. Pero en el momento en que empiecen a suceder esos acontecimientos, será el crujir de dientes. El panorama con el que termina estos versículos se vislumbra bastante desolador, pero es más triste ver cómo el ser humano
cuando se le dice que si no cree en el Señor Jesucristo va para el infierno, dice, voy para el infierno. Y creen que el infierno es como ir a Decameron cuando tienen todo incluido. Mentira, no es cierto. No es un todo, es un todo incluido, pero de maldad. Pero no un todo incluido para disfrutar. Lo único que el Señor ha advertido hasta esto, con estos juicios, es que la aceleración va aumentando y que los próximos juicios vamos a ver más dificultades para el ser humano. El Señor va a continuar mostrándonos que Él es soberano y que así como creó todo cuanto existe, con el propósito de que todo cuanto existe le adore, le exalte, le alabe, todo aquello que no haga la voluntad de Dios lo va a destruir. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dé la sabiduría como creyentes para seguir predicando la palabra y que muchos puedan llegar a conocer al Señor y la buena noticia de que Él pagó nuestros pecados, para que todos puedan tener el gozo de la salvación y que de esa manera no vayan a pasar estas circunstancias tan difíciles, porque cuando las leemos nos genera dificultad creerlas, pero para quienes lo vivan va a ser difícil realmente. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, primero por haber muerto en la cruz por